Entonces, el día de hoy vamos a ver el restador. Está definido por una expresión. Esa expresión pues la vamos a obtener a partir del circuito que tenemos, y lo que vamos a colocar sería lo siguiente. Vamos a llamarle amplificador restador. La configuración básica de este tipo de circuitos es la siguiente. Tenemos nuestro operacional, más o menos así. Y vamos a tener una entrada inversora y una entrada no inversora, una parte negativa, una parte positiva. Vamos a colocar una resistencia. Vamos a colocar una segunda resistencia aquí. Y el circuito de test lo que nos proporciona es un circuito de este tipo, donde este obviamente es nuestro circuito flotado. Aquí vamos a llamarle un voltaje y vamos a colocarle aquí una resistencia de feedback, que para nosotros tendría que ser nuestra resistencia de retroalimentación. Esto sería nuestro voltaje de salida, que sería correspondiente a esta parte. Esto vamos a llamarle, pues no sé, voltaje 1, y esto vamos a llamarle voltaje 2. Vamos a llamarle RF, R1, R2 y R3. De tal manera que ahora lo que vamos a conocer en el caso de la diferencia, pues prácticamente van a ser los dos voltajes que tenemos a la entrada. Sin embargo, el voltaje que vamos a obtener como diferencia sería prácticamente la diferencia de los dos voltajes o de los dos puntos, pero lo que nos interesaría conocer sería qué voltaje le llega a la parte positiva de la entrada no inversora de nuestro amplificador operacional. Y si a este le llamo B1 y a este le llamo B2, le voy a llamar a este B'2. De tal manera que ahora el análisis pues quedaría de la siguiente manera. Para la entrada inversora, considerando esta parte a tierra, nosotros sabemos que el voltaje de salida, vamos a colocarle aquí respecto a la inversora, entrada. Nosotros sabemos que el voltaje de salida pues no va a ser más que menos RF partido por R1 por el voltaje de entrada. Y le voy a llamar expresión número 1, que es como si consideráramos únicamente esta sección. Pero ¿qué pasa para respecto a la entrada no inversora? Entonces, respecto a la no inversora, debemos de considerar ahora el voltaje B'2, donde ese voltaje B'2 tendrá que estar definido por una diferencia de potencial, que sería prácticamente el voltaje en R3. Podemos considerar lo siguiente, podemos hacer un dibujito, donde en esta parte se encuentra B2, aquí le habíamos llamado B'2, que es prácticamente BR3, porque esto es R3, y esto tendría que ser R2. De tal manera que por aquí circula una corriente, a la cual le vamos a llamar I. Todo esto es para definir el voltaje que existe en R3. De esa manera, pues nosotros podemos conocer que I es igual a B partida por R, podríamos escribir que I es igual a B partida por R, pero en este caso la resistencia está constituida de un circuito serie, y aquí B es el único que aparece, sería B2. Y podríamos escribir que esto sería B2 partido por R2 más R3, por R2 más R3. Esa sería prácticamente la corriente. Y si yo quisiera conocer el voltaje en R3, que sería prácticamente B'2, entonces B'2 es igual a BR3, pues esto tendría que ser la corriente por R3. Por lo tanto, B'2 tendría que ser la corriente, pero la corriente está definida por B2 partido por R2 más R3. Y todavía eso por R3. Por R3. Y entonces el voltaje de salida con respecto a la entrada no inversora tendría que ser B sub 0, con respecto a la entrada no inversora, repito, es igual a la ganancia de lazo cerrado por B'2. Y le voy a llamar expresión número
2. Pero esa ganancia de lazo cerrado para la entrada no inversora estaría definida como 1 más RF partido por R2. Recuerden que para la parte positiva sería un 1 más, ¿no? De tal forma que nosotros podemos escribir ahora la siguiente expresión. Con respecto a la entrada no inversora, podríamos escribir lo siguiente. Que B sub 0 tendría que ser prácticamente 1 más RF partido por R2, RF partido por R2 más 1, que representará la ganancia de lazo cerrado por el voltaje B'2, pero el voltaje B'2 tiene que ser B2 por R3 partido por R2 más R3. Y eso lo voy a llamar expresión número 3. De tal forma que ahora el voltaje de salida total tendría que ser la suma. Se le llama restador porque esta es negativa y esta va a ser positiva, pero prácticamente está haciendo la comparación. ¿Y qué es lo que podemos escribir como conclusión? Pues que el voltaje de salida, aquí, el voltaje de salida total, vamos a llamarle total, no será más que el voltaje debido a la entrada inversora menos RF, no va a caber, lo voy a mover un poquito. Sigue siendo R3, y entonces vamos a llamarle el voltaje de salida total, es igual a menos RF partido por R1, menos RF partido por R1 por B1, más, porque es la entrada no inversora, 1 más RF partido por R2, que multiplica a B2 por R3, partido por R2 más R3. Esto sería prácticamente el voltaje definido en la salida del operacional debido a una diferencia de voltaje. Una parte negativa y una parte positiva, y por eso se llama restador. ¿Sí? Porque prácticamente está obteniendo la diferencia mediante la comparación de los dos valores que tenemos a la parte de la entrada. Y entonces esto tendría que ser el voltaje de salida del amplificador. Lo podemos manejar con voltajes alternos o con voltajes directos. En este caso, pues vamos a testearlo primero con directos y luego lo haríamos con alternos para ver qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso, chicos? ¿Alguna duda de eso?